experiencia y precisamente de eso le queremos hablar. Y brevemente, bueno, pues vamos a exponer un poco cómo se manejan estos procesos de transformación digital y sobre todo de nosotros poder trasladar todos estos documentos físicos a un ambiente digital que se denomina desmaterializar toda la información que manejamos desde una perspectiva documental para luego nosotros pasarla a un ambiente digital. Así que nuevamente le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan y de verdad que es interesante nosotros poder tener una interacción y entender un poco este mundo de cómo funciona desde la perspectiva de recursos humanos, manejar toda la información que implica la gestión transaccional con un sistema de gestión humana y de nómina, pero por otro lado, toda la parte documental que generalmente se mantiene materializada en archivos físicos, cómo podemos desmaterializar esos documentos, llevarlo al mundo digital y ya a partir de ahí nosotros poder tener esa capacidad de gestionar, de replicar, de poder dar acceso a todo el mundo y que esta información esté debidamente resguardada y disponible con una alta disponibilidad para fines de nosotros poder hacer una gestión más eficiente. Así que conmigo me acompaña también Carmen del Villar, que va a ser la experta en procesos, que va a explicarle un poco cómo ocurre cada una de las etapas de los procesos de digitalización y de gestión documental. Así que lo que sí es importante, me gustaría simplemente enunciarles, nuestra experiencia se basa en la utilización de una plataforma que se denomina Alfresco, probablemente para algunos de ustedes es muy conocida, está rankeada en términos de liderazgo en el cuadrante superior derecho del cuadrante de Cannes y tiene un muy buen posicionamiento y una muy gran aceptación en el mundo de la gestión documental. Y lo interesante es que esta plataforma es open source, es una plataforma que usted puede bajar, la puede instalar, la puede probar. Y en lo que respecta a nuestra experiencia, que tenemos muchas instituciones, empresas, academia, básicamente el valor que nosotros agregamos es hacerle el acompañamiento, darle el apoyo, darle el soporte a que usted pueda utilizar este tipo de recursos y de plataforma. Así que en esencia vamos entonces a pasar a todo lo que implica la explicación de este proceso y le voy a dar la palabra a Carmen del Villar para que inicie la exposición de todo lo que implica el proceso de digitalización y gestión documental. Carmen, adelante. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Antes de iniciar, quisiera agradecerles la oportunidad que nos ofrecen en este momento para compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia en estos procesos de innovación tecnológica en lo que hemos estado incursionando desde ya hace más de 7 años. Y el propósito fundamental es que ustedes puedan ver de qué manera esta experiencia impacta de forma positiva los procesos que ustedes llevan en sus empresas. Quisiera por favor iniciar solicitándoles que me indiquen si ustedes pueden ver lo que estoy proyectando en este momento. Sí, se ve. Excelente. También les solicito que de manera metodológica las preguntas que vayan surgiendo en la medida en la que vamos avanzando en el contenido, por favor las realicen a través del chat. Al final de nuestra exposición vamos a tener una sección en donde vamos a proceder a aclarar todas esas dudas que ustedes tengan y las inquietudes también serán respondidas. Pero para que no se les vaya la idea, pueden hacer uso del chat mientras tanto y ahí colocar todas sus inquietudes. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar terminología o el marco conceptual de lo que es la gestión documental. Podemos definir la gestión documental como una serie de actividades sistematizadas cuyo fin es controlar los documentos desde su creación hasta su almacenamiento.
Todo este proceso se realiza básicamente de forma manual, asistida por algunos recursos tecnológicos, pero no necesariamente su gestión al 100% se realiza con la utilización de la tecnología. ¿Qué ha pasado durante un tiempo hacia acá con relación a la gestión documental? Como sabemos, las organizaciones acumulan documentos físicos que contienen información y por el hecho de estar de manera física se imposibilita un poco la forma de hacer uso eficiente de esa información. ¿Por qué? Porque el documento luego tenemos que ingresar la información que contiene a nuestros sistemas transaccionales y de ahí comenzar a hacer uso de esta información que, como todos sabemos, la información es uno de los recursos más valiosos de las organizaciones. También a través de estos procesos manuales se corre el riesgo de la pérdida de información a través del deterioro de la documentación física. Muchos hemos sido afectados con procesos catastróficos en donde toda la información documental ha sido dañada por algún proceso de incendio o de deterioro por el tiempo de almacenamiento y también las condiciones de almacenamiento de los documentos. Y sin contar el incremento de los costos de operaciones que representa la administración manual y el almacenamiento de los documentos físicos. Que alguien levante la mano si ha pasado por alguna de estas situaciones. Todas estas situaciones han provocado que las organizaciones requieran cambios inmediatos en la forma de catalogar y de recuperar la información. Y estos procesos han permitido también que se apliquen mejoras a la forma en la que se realiza el trabajo, puesto que en muchas ocasiones estos procesos manuales no son soportados por las estructuras actuales, ya sea física o de personal o tecnológicas, cualquiera de estos recursos. Y buscando soluciones a estas situaciones, entonces surgió la incorporación de las tecnologías de la información a la gestión documental. Y es de allí en donde surge toda esta ola de digitalización de documentos, que podríamos definirlos como el proceso de creación de imágenes digitales de objetos físicos, en este caso particular documentos, y estas imágenes son almacenadas en soportes electrónicos. ¿Cuáles serían algunos de los beneficios que ofrece la digitalización de documentos? Obviamente la optimización del flujo de trabajo, por la celeridad que proporciona la consulta de un documento físico. Por otro lado, tenemos la difusión de documentos. Imagínense una organización que cuente con varias sucursales y una sede central. En esta sede central se encuentra el departamento de archivo o de manejo de documentos, pero estos documentos deben ser compartidos con el resto de las sucursales. Entonces, es tedioso compartir un documento físico porque tenemos que trasladarlo, tenemos que mandarlo vía mensajería. Todo el proceso de digitalización de documentos nos permite una difusión del documento, en muchos casos en tiempo real. También uno de los beneficios más importantes que tiene la digitalización de los documentos es la conservación del documento físico. Porque en la medida en la que ya no tengamos que hacer uso del documento, que podamos sustituirlo por un documento digital, este documento físico prolonga su vida útil porque ya no es manipulado, no es transportado, no tiene acceso, digamos, a los usuarios de manera frecuente. Y finalmente, el costo de operaciones, porque estamos mejorando nuestros procesos y aquellos costos, por ejemplo, de traslado del documento físico de una sede a otra, serían reducidos a través de la virtualización o de la transformación del documento. Quiero hacer una acotación en este punto particular porque surge mucho la inquietud respecto a que si en el proceso de la digitalización el documento físico desaparece. Y la respuesta a esta pregunta es no. El documento nunca desaparecerá porque muchos de nuestros procesos demandan un soporte físico que evidencie la realización de la operación. Sin embargo, ¿qué nosotros sí podemos hacer con la digitalización? Lo que le comentaba, el tema de la difusión, el tema de la conservación y el tema de la reducción de los costos. Yéndonos a la gestión del proyecto de digitalización, es importante conocer cuáles componentes intervienen en este proceso.
porque no es solamente un proyecto de tecnología. Muchas personas tienen la idea de que al adquirir recursos tecnológicos ya el proyecto está listo para implementarse, pero no es así. Uno de los componentes, obviamente, es la tecnología, pero ¿qué sucede? Otro de los componentes es el recurso humano. Sin la colaboración, sin la participación de un equipo que conozca la estructura del documento, que conozca la ubicación y el estado, que manipule los recursos, entonces estaríamos cojeando. Por otro lado, tenemos todo lo que representa la logística. Es necesario definir, previo a la realización de un proceso de digitalización de documentos, cuál es el protocolo que se va a seguir desde el momento de la recepción del documento que será digitalizado hasta la entrega del documento posterior a su conversión. Y obviamente es indispensable la definición de un sistema de seguimiento, que nos permita verificar que en el tiempo se cumplen los objetivos definidos al principio del proyecto. Los proyectos de digitalización de documentos representan la integración de recursos tecnológicos independientes que, conectados entre sí a través de estándares de interoperabilidad, permiten llevar del físico al digital. En este sentido, ¿cuáles son los requerimientos tecnológicos que necesitamos para la implementación de un proyecto de digitalización de documentos? En primer lugar, tenemos los dispositivos de digitalización y captura de imágenes, los famosos escáneres. Sin este recurso, no podemos hacer la captura de la imagen ni de los datos que son necesarios para poder hacer uso del documento digital. Acompañado del dispositivo o del hardware, tenemos el software. Es necesario contar con un sistema de digitalización y captura de datos. En nuestros procesos de implementación o de digitalización hemos hecho uso de un producto del mercado llamado ChronoScan. Es uno de varios productos que se pueden encontrar en el mercado y permite automatizar casi al 100% el proceso de digitalización de documentos. Un tercer componente o requisito tecnológico es el sistema que nos va a permitir compartir con nuestros colaboradores los documentos una vez hayan sido digitalizados. En ese escenario podríamos tener dos diferentes herramientas. Por un lado, tendríamos un gestor documental, que es un sistema independiente que permite la consulta directa del documento físico a través de una estructura de carpetas que contienen los documentos que fueron digitalizados o que fueron migrados a un formato digital. No obstante, estos procesos de digitalización pueden estar integrados a sistemas transaccionales, como por ejemplo sistemas de recursos humanos, que inmediatamente se transforme el documento físico a digital. Entonces, a través de integraciones entre plataformas, los colaboradores pueden tener acceso al documento digital directamente desde el sistema de recursos humanos. Más adelante en nuestra demostración, ustedes podrán ver estos dos escenarios. Es importante identificar cuáles serían las actividades previas al proceso de digitalización. A continuación, compartimos algunas. En primer lugar, tenemos la identificación y localización de los documentos. Queremos resaltar que los proyectos de digitalización masiva o de digitalización continua muchas veces quisieran abarcar toda la documentación que tiene la organización, y de hecho así será, pero nosotros en nuestros procesos recomendamos que comencemos identificando la categoría o la unidad documental que sea de mayor uso para tener un impacto real en la implementación de los proyectos de digitalización. Entonces, por eso, nuestra primera actividad es identificar cuáles son los documentos que necesitan ser digitalizados con mayor urgencia. Luego de que sabemos cuáles son los documentos que vamos a digitalizar, entonces debemos conocer cuál es el estado de conservación. Es muy importante que los documentos cuenten con ciertas características para poder pasar por el proceso de conversión. En caso de determinar que el documento físico necesita algún tipo de restauración antes de iniciar el proceso de conversión, es necesario realizar restauraciones.
Por dar un ejemplo, la restauración implica que si hay algún documento que por el tiempo o por la humedad ha sido deteriorado, entonces procedemos a curar o a restaurar ese documento para que pueda pasar por el proceso de digitalización. Una vez ya hemos determinado este estado, entonces procedemos a inventariar el expediente. ¿Qué es inventariar el expediente? Es conocer cada uno de los documentos que lo componen. Esto nos permitirá definir el inventario de documentos que será catalogado y cuáles, será digitalizado, perdón, y cuáles datos o informaciones claves de esos documentos necesitan ser capturados. Finalmente, procedemos a hacer una codificación, que es asignar un número único a cada uno de esos documentos, vinculándolos también a aquellos datos que han sido definidos como palabras claves o criterios de búsqueda de los documentos digitales. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de digitalización de documentos? En este flujograma vamos a ver paso a paso el flujo que lleva un documento desde el momento en el que es recepcionado por la unidad de digitalización hasta que es integrado o devuelto al área de archivo o al área que custodia el documento físico. Es importante resaltar en este punto que los procesos de digitalización masiva pueden desarrollarse en dos esquemas fundamentales. El primero es una digitalización masiva, en donde se determina un volumen considerable de documentos que será digitalizado en un tiempo determinado. Otra metodología es realizar digitalización continua, es decir, inmediatamente el documento se produce, el documento físico se produce, este documento pasa por el proceso de digitalización y se convierte en un documento digital. Dependiendo de la necesidad de la organización, se toma la decisión de iniciar los procesos a través de una digitalización masiva o la incorporación del proceso de digitalización al día a día de la unidad que produce el documento físico. Bien, entonces, entrando en materia, ¿cuáles son los pasos para convertir un documento físico a digital? El primero es identificación del documento, ya lo tenemos. El segundo es clasificación. Entonces ya tenemos toda la clasificación de los documentos que contendrán el expediente. A continuación, la tercera actividad correspondería a la preparación. La preparación es en donde el documento físico se les retira todos aquellos dispositivos, léase grapa, clip, cintas o cualquier otro dispositivo que impida que el documento físico pueda pasar a través del alimentador del escáner y pueda realizarse la captura de la imagen. Este proceso de preparación es muy importante y ha agregado mucho valor a los proyectos en los que hemos participado, porque como ustedes comprenderán, luego de que el documento pasa por este proceso y ha tenido cualquier estado, digamos, de desorganización o haya necesitado algún proceso de restauración, al momento de prepararlo, el expediente sale con una nueva versión, más ordenado, más estructurado y con el proceso de restauración en caso de que haya sido necesario. Entonces, este proceso permite que prolongar la vida útil de ese documento. Entonces, una vez ya nosotros tenemos el documento físico listo para la digitalización, entonces procedemos a hacer la captura de la imagen. Este proceso se realiza a través de la integración de un computador personal con el escáner y el documento físico es colocado en el alimentador del escáner y a partir de un proceso ya automatizado, previamente configurado, comienza a hacerse la captura de información. Este proceso de digitalización conlleva también el reconocimiento de datos. ¿Qué significa esto? Cuando los documentos son identificados y clasificados, se procede a identificar cuáles son los datos o informaciones claves del documento que yo necesito capturar de manera automática. Esto es posible a través del reconocimiento de datos. Es un proceso automatizado que hace el software de digitalización de documentos. También dentro de ese mismo proceso de digitalización o de conversión del documento físico a digital, se realiza un procedimiento denominado indexación. La indexación consiste en asignar a ese documento digital esas palabras claves mediante las cuales los usuarios finales van a poder realizar consultas directas al documento. No obstante, hay procesos de digitalización que conllevan la lectura completa de todo el contenido
disponible en el documento. Cabe resaltar que este proceso de lectura o de reconocimiento de datos solo es posible en documentos cuya producción haya sido realizada a través de algún recurso tecnológico, léase sistemas de información o aplicaciones ofimáticas, pero si el documento origen fue manuscrito, entonces ya en esos casos tenemos que aplicar otras alternativas para el reconocimiento o captura automática de información. Una vez ya nosotros hemos capturado la imagen del documento, hemos realizado el reconocimiento de datos y hemos agregado las palabras claves al documento digital, entonces se procede con la carga de los documentos. Antes de que el documento sea disponible en nuestra plataforma de consulta de usuarios finales, este es pasado por un proceso de control de calidad, que lo que busca es garantizar que el documento físico se corresponda al documento digital y que las informaciones que fueron definidas para la captura sean contenidas en el documento digital. Entonces, cuando hablamos del proceso de digitalización, en este intervienen, como ya les comenté anteriormente, un conjunto de equipos, de equipamiento tecnológico, que corresponden a las computadoras personales y a los escáneres, conectadas en una red común, y toda la información producida por esta cadena de producción es almacenada en un servidor. Este servidor, entonces, posteriormente, se puede ser conectado a una red segura en donde los usuarios finales, a través de cualquiera de los dispositivos que pudieran tener a disposición, pueden realizar consultas del documento digital. Una vez el documento digital ya cumple con todos los requerimientos del lugar, entonces se procede con la fase final de la digitalización, que es la devolución. Y como comentaba anteriormente, esta devolución se hace con el valor agregado de una mejor organización, de una restauración y de un orden ya establecido que fue posible gracias al proceso de preparación del documento. Bien, ¿qué les parece si toda esta teoría que acabamos de compartir con ustedes la podemos transformar en un proceso? A continuación vamos a presentar una pequeña muestra de cómo sería el proceso de digitalización y cómo los usuarios finales van a ver o van a consumir el documento digital. En esta ocasión vamos a realizarlo a través de la misma dispositiva por un tema de tiempo y que queremos tener la mayor cantidad de tiempo posible para responder sus preguntas. Bien, vamos a simular que estamos realizando un proceso de reclutamiento. Vamos a reclutar un candidato para ocupar la posición de encargado de mercadeo. Esta es nuestra candidata, Mónica García Pérez. Y el expediente típico de recursos humanos para el reclutamiento está compuesto por la solicitud de empleo, por su currículum vitae, por copia de su cédula, por el formulario de reclutamiento, por el contrato laboral y por los certificados de estudio. Si fuéramos al ambiente digital, entonces tendríamos una carpeta que contendría todos estos documentos que están listados aquí. ¿Qué ocurre en el proceso de digitalización ya utilizando los recursos tecnológicos? Tenemos un ambiente. Este es el ambiente del sistema de gestión, del sistema de digitalización, en donde ya tenemos preconfigurados los trabajos o las asignaciones que vamos a realizar. A través de la función de iniciar digitalización ocurre todo el proceso de conversión. Y una vez se ha completado este proceso, entonces ya el técnico tiene disponible una visual del documento digital y adicionalmente tiene disponible la información que fue capturada de manera automática. Ambos insumos son utilizados para el proceso de verificación o de control de calidad. Entonces, luego de que este proceso de digitalización ocurre, puede servirnos tanto para nuestro ambiente de gestor documental como para nuestro sistema de recursos humanos. A continuación vamos a ver cómo se ve, valga la redundancia, el documento digital desde nuestro gestor documental.
estamos visualizando una imagen del entorno de nuestro gestor documental. Es un sistema que permite, a través de controles de seguridad, que usuarios autorizados puedan tener acceso a estos documentos. De manera inicial tenemos el panel de inicio, inmediatamente ingresa a la plataforma. Esta es la primera visual que va a contener. A continuación, entonces, a través de los criterios de búsqueda que están ubicados en la parte superior, el usuario, colaborador o técnico va a poder realizar consultas a los expedientes digitales que residen en este gestor documental. Fíjense cómo este proceso de digitalización, de conversión de documentos a través de estos procesos de integración que se realizan entre plataformas, emula la situación real. En este caso estamos viendo un expediente como si estuviésemos viendo un expediente físico. Al hacer clic sobre el expediente digital, entonces tenemos acceso a los documentos. Lo mismo que ocurriría en el ambiente físico. Entonces, una vez ya nosotros localizamos, por ejemplo, el expediente que queremos consultar, en este caso es el de Mónica, la candidata que va a postularse para la posición, entonces ya nosotros tenemos acceso al documento digital y desde este entorno, entonces el técnico, colaborador o usuario final va a poder visualizar el documento digital. Recordando que esta visualización puede ser en tiempo real, conectado a través de una red autorizada. Entonces, ahora vamos a ver el otro escenario. ¿Cómo se visualiza un documento digital a través de un sistema de gestión humana? Recuerden que estos sistemas han sido integrados a través de estándares de interoperabilidad. Son parte de las configuraciones que nosotros realizamos como dentro de las actividades de los proyectos de digitalización. Ok, de manera inicial tenemos la ficha, ya toda esta información ha sido registrada, ha sido capturada por parte del Departamento de Recursos Humanos y inmediatamente se produce el proceso de conversión o de digitalización de documentos. Los documentos son añadidos a la ficha o al registro de este candidato. Acá podemos observar cómo el documento PDF de la cédula, del currículum y de la solicitud de empleo de Mónica fueron cargados automáticamente a nuestro sistema de gestión de recursos humanos. Bien, hasta aquí ha llegado nuestra pequeña muestra. Vamos a pasar al ingeniero Paulino antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos mucho su atención y vamos a verificar qué nos tiene el ingeniero a continuación. Sí, muchas gracias, Carmen. Bueno, realmente yo sé que quizás es un poquito complejo el proceso, pero lo que hemos querido resaltar es fundamentalmente entender la dinámica de esto. Es una especie de un proceso industrial, es decir, hay que organizar toda la información, hay que catalogarla y hay luego que entonces poder desmaterializar a través de estos procesos de automatización o digitalización esos documentos físicos y colocarlo en un repositorio digital con miras luego a poderlo integrar. ¿Por qué es importante integrar esta información? Porque muchas veces, como ustedes pueden ver, en un sistema de recursos humanos de nómina, usted pudiera tener toda la información transaccional de los registros de seguimiento de un proceso de reclutamiento, pero los documentos están fuera, están aparte. Entonces la idea es que tú puedas utilizar esos documentos y los puedas integrar. Nosotros en este caso hemos querido presentar cómo ustedes hacer un proceso de digitalización con documentos físicos, pero lo mismo puede ocurrir cuando un solicitante, por ejemplo, pudiese remitir toda su documentación en formato digital en una solicitud que usted la puede hacer o a través de un enlace en línea o de cualquier otro tipo de mecanismo, un correo electrónico, que puedan referir la información en formato digital. No solamente eso, sino que a esto usted puede incluir, inclusive, agregarle valor para que todo el proceso se pueda hacer en un ambiente digital, como es, por ejemplo, utilizar firma digital para que los documentos que requieran ser firmados, los solicitantes lo puedan firmar digitalmente. Utilizar, por ejemplo, una plataforma de videoconferencia para poder hacer, por ejemplo, las entrevistas, las evaluaciones. Es decir, que todo este ecosistema se va poco a poco complementando y va fortaleciendo el que podamos transar
y hacer nuestras operaciones que eran puramente manuales o probablemente combinadas, a poderlo llevar al mundo digital. Sobre todo ahora con esta gran experiencia de la pandemia que nos ha llevado a nosotros tratar de automatizar y digitalizar los procesos. Creo que hay un par están solicitando la presentación, creo que sí, que no hay ningún inconveniente en, en poderle preferir la presentación, pero lo importante es poder entonces quizás con eso tener una idea muy general de cómo se maneja procesos de esta naturaleza. Lo importante aquí es que nosotros, a través de este tipo de plataformas, nosotros estamos integrados a muchos sistemas de recursos humanos como SPN, SAP, que te permiten fácilmente y de manera autónoma digitalizar los documentos en una unidad que usted tenga de gestión documental, digitaliza todos los documentos y ellos solos van y se colocan donde tienen que colocarse. De tal manera que los sistemas de información luego automáticamente capturan esa información y la integran al expediente. Entonces eso se hace totalmente, ese proceso se hace totalmente automatizado y crea una dinámica muy efectiva porque ni siquiera necesariamente un departamento tendría que hacer la digitalización del documento. Usted puede mandar eso a una unidad de registro o de archivo. Ellos entonces digitalizan los documentos y luego usted, a través del sistema de información, se va a enterar que esos documentos ya fueron digitalizados. Y entonces ahí, a partir de ahí, puede utilizarlos. Entonces, bueno, pues en sentido general, quería también brevemente, si no tienen quizás alguna inquietud, presentarle quiénes somos Sí, nosotros. ingeniero, perdón, tenemos una pregunta, disculpe la interrupción. Tenemos una pregunta. Disculpa, que no la había visto. Sí, pasa que se mandó de manera directa, pero el señor Pared, el señor Ruyar Pared, no sé si usted, señor Pared, quisiera por favor abrir su micrófono y formular la pregunta, porque no pude comprender bien cuál era su inquietud. Gracias. Esencialmente es darnos cuenta o saber si es posible que estos documentos, una vez que se hayan digitalizados, podamos integrarlos en términos de reportería. Es decir, hay algunos software de recursos humanos que te permiten a ti, en un momento dado, subir documentos y, vamos a decirlo así, atacharlos como si fuera un documento adicional que da soporte a un tema de reportería, por temas de auditoría o lo que fuera, en caso de que esto sea posible hacerse. Pedí la conexión un minuto, pero creo que ya toma. ¿Usted me puede escuchar? Sí, le escuchamos. Okay. Ciertamente, hay infinidad de posibilidades. Fíjense, nosotros comentamos en la reunión anterior que ninguno de nuestros proyectos de Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Carmen, pero en lo que... ¿Me está escuchando, Carmen? Sí, yo le escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Ahora sí, se fue la comunicación. Repite de nuevo, por favor. Discúlpenme. Les comentaba, quiero confirmar si me escuchan correctamente. Sí, ahora te escuchamos. Bueno, parece que ya tiene dificultad. Me voy a permitir entonces yo responder. Miren, ese es interesante, esa inquietud. Eso evidentemente es totalmente viable. No sé si recuerdan que Carmen les habló de lo que significa la catalogación de los documentos. Los documentos generalmente se organizan, es decir, se catalogan. Por ejemplo, se organiza qué documentos son reconocidos como un currículum, qué documento es reconocido como certificados, qué documento es reconocido como una solicitud. Entonces, cuando se catalogan esos documentos, luego también se puede identificar el tipo de información que ese documento va a proveer.
Entonces, desde el punto de vista de los procesos de digitalización, se hace lo que se denomina un proceso OCR, que es una conversión, se captura todo ese texto y luego ese texto se crean lo que se llaman los tags o la metadata. Esa metadata, esa data de información, es información que nosotros podemos meter transaccionalmente a las bases de datos. Entonces, fíjense que inclusive estos documentos ni siquiera se han visto con el sistema transaccional, es decir, con el sistema de recursos humanos. Yo puedo hacer ese proceso totalmente independiente. Yo organizo mi documentación y organizo el proceso de tal manera que él venga con toda la información que yo necesito luego para integrarla al sistema transaccional, de tal manera que esa información ya venga contenida. Entonces, por eso se hacen esos procesos de catalogación, se documenta, se prepara, y luego entonces cuando se hace la digitalización, esos documentos, esa información, perdón, se extrae de los documentos y se pasa entonces a las bases de datos. Y luego a partir de ahí, pues evidentemente tú puedes jugar con toda la parte de reportería y toda la parte de consulta. Pero algo interesante también es que independientemente de que tú manejes esa información dentro del sistema transaccional, que en este caso sería el sistema de recursos humanos, tú también pudieras en el gestor documental, que es una plataforma, vamos a decir, totalmente independiente, tú también ahí puedes tener acceso a algunas informaciones, algunos reportes, y lo puedes manejar de una manera totalmente autónoma. Entonces, en ese sentido es totalmente viable, lo puedes hacer, lo único que evidentemente tienes que prediseñarlo previamente. Es decir, ya de antemano tienes que definir qué información tú quieres para tomarla en consideración, para poder identificar en el documento de dónde se va a extraer esa información y luego entonces una vez se pueda digitalizar, hacer la conversión, hacer esa metadata y esa metadata pasarla a las bases de datos. No sé si eso puede aclarar un poco la inquietud. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Excelente, excelente. No sé si tienen alguna otra inquietud. Yo sé que todo esto es un mundo un poco especializado, pero lo interesante es que existen buenas prácticas. Eh, hay, hoy día ya prácticamente todas las organizaciones están automatizando y digitalizando la información documental, no solamente la que generan, porque muchas veces yo puedo generar información, como por ejemplo una acción de personal, yo la puedo generar, esa documentación, pero luego probablemente yo necesito tener esa acción de personal que esté inicializada o firmada por la persona que yo le entregue la acción. Entonces necesito tomar ese documento, digitalizarlo y ingresarlo para atrás en el sistema de información. Entonces, evidentemente que todo esta facilidad de digitalización pues te permite poder reintegrar información ya con más contenido, con más valor y que te asegure a ti que tú tienes ya todos los procesos implementados. Aquí solamente nos hemos enfocado solamente en hablar del proceso de digitalización y de gestión documental, pero hay todo un proceso que se denomina BPM, que es Business Process Management, que es cómo será el flujo de cada uno de los trámites de los documentos. Eso es otro recurso, que fue un tema de tiempo, nosotros no pusimos acá, pero es un recurso adicional que tú estableces cómo va a ser el flujo de cada uno de los trámites. Por ejemplo, en el caso particular de reclutamiento, ¿cuál es el paso 1? El paso 1 sería la entrega de la solicitud, de los documentos anexos. El paso 2 sería una evaluación, el paso 3 sería una entrevista, el paso 4 sería una segunda evaluación, etcétera. Todo eso se hace un flujo del proceso, se monta en la misma plataforma, por ejemplo, del Fresco, y ese flujo se automatiza. Inclusive se escala en caso de que, por ejemplo, se determinen plazos y no se cumplan los plazos, entonces es un escalamiento y se lleva toda una métrica, sobre todo si, por ejemplo, si ustedes trabajan con procesos certificados en ISO, cómo tú puedes asegurar el cumplimiento de las métricas para hacer la gestión de esos procesos. Bien, no les quiero cansar más. Carmen se nos desapareció, parece ser que Carmen se desconectó. Perdón, tuve un inconveniente okay. con la conexión, apagué mi cámara para ver si mejoraba. Ustedes me disculparán, quizás ustedes han sido víctimas esta semana de estas situaciones que han afectado la comunicación en sentido general. Bien, entonces no sé si tienen alguna otra inquietud para ya ir concluyendo.
Si me permiten y no hay ninguna inquietud, ingeniero, yo quería hacer una puntualización, por favor. Sí. Fruto de la inquietud manifestada por el señor Yari, quisiera comentarles que en nuestra experiencia ningún proceso de digitalización es similar. Todo dependerá de las necesidades que tengan. Y nuevamente, en nuestra experiencia hay una solución para cada necesidad. Nosotros, por ejemplo, hemos implementado procesos en donde hemos capturado la información de manera manual, hemos implementado procesos en donde se ha capturado información de documentos en lugares específicos, hemos implementado procesos en donde hemos utilizado códigos de barra, QR code para la lectura automática de información. Es decir, el ámbito de la digitalización de documentos es tan amplio como las necesidades que tenga la organización. Nuevamente, como decía el ingeniero, por temas de tiempo no podemos ampliar un poco más, pero siempre estaremos a la disposición de cualquiera de sus organizaciones para realizar una evaluación de sus necesidades y poder compartir con ustedes soluciones de las que ya nosotros tenemos experiencia. Excelente. Bien, bueno, pues muchas gracias. No sé si finalmente, Carmen, tú puedes poner nuevamente la presentación. No sé si estás como host para ya finalizar con la misma presentación. Pero lo que quería simplemente anunciarles es que nuestra experiencia en todo este ámbito se fundamenta somos una institución más enfocada al tema de la transformación digital y la creación de una cultura de la adopción tecnológica. Es decir, generalmente nosotros lo que hacemos es un plan, porque no necesariamente la transformación digital implica tu compra de equipo, implementar sistemas de información. La mayor parte y la parte más crítica es cambiar la mentalidad de las personas para que entiendan que este mundo existe, que esto es una realidad y que es importante y agrega mucho valor el poder utilizar y adoptar este tipo de recursos y cómo se puede integrar y complementar, no solamente en los sistemas de información transaccionales que ustedes están utilizando ahora, sino que, por ejemplo, si tienen un ambiente colaborativo, como por ejemplo Office 365, Team, cómo poder integrar el manejo de los correos, integrar todo el manejo de la comunicación interna, institucional, poder tener todo ese ecosistema integrado y poder compartir información. A eso nos dedicamos nosotros, como parte de este proceso, evidentemente, a todo el tema de gestión documental y a la capacitación de estos procesos de transformación. Y en sentido general, pues evidentemente utilizamos muchas plataformas de código abierto, es decir, Alfresco es una plataforma de código abierto, Moodle es una plataforma de código abierto para construir plataformas LMS de aprendizaje y que todas las capacitaciones que ustedes hagan, incluyendo estos procesos de digitalización, tienen que enseñar a los usuarios, lo puedan montar en una plataforma y estén disponibles ahí 24/7 para que puedan ellos adoptar y adaptarse a este nuevo esquema de trabajo. En sentido general, bueno, pues nosotros representamos varias marcas, tenemos a la disposición estas soluciones de muy bajo costo y que básicamente lo que hacen es que le permiten a ustedes hacer una pronta adopción en base a mejores prácticas. Así que muchas gracias finalmente y les deseo éxito y ojalá que bueno, pues puedan desarrollar este tipo de experiencia que sin lugar a duda le agregará mucho valor a la cultura organizacional. Así que agradezco su participación y le estaremos haciendo llegar la presentación vía correo electrónico para que la tengan disponible. Muy buenas tardes, feliz resto del día. Pásenla bien. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Chao.